Grabar. Listo, indeterminación. Indeterminación de 0. Sombrero. De 0 sobre 0. Con raíces cúbicas. Con raíces cúbicas. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo y les voy explicando paso a pasito. Ejemplo. Ejemplo número 1. Voy a explicar como 3. Si alcanzo los que pueda, los explico. Sería límite. Límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 8, perdón. Ay, Dios mío. Dios mío. X tiende a 8. De arriba es x a la 2. Menos 64. Y abajo es raíz cúbica de x menos 2. ¿Listo? No se preocupen que yo les explico paso a pasito. Listo. Para ustedes, y que yo siempre les dije, ¿qué es lo primero que se hace en este ejercicio? Reemplazar, para comprobar la indeterminación, ¿no? Porque de nada me sirve saber cómo es el proceso si no es una indeterminación de 0 sobre 0. Como lo dijo la señorita Saori, muy bien. Paso número 1, siempre, 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 en todas las indeterminaciones es comprobar esa indeterminación en específico, ¿no? Del método que estamos hablando. Comprobar esa indeterminación. ¿Listo? Es lo primero que nosotros vamos a hacer. Comprobar la indeterminación. Aquí porque escribí la indeterminación. Entonces aquí coloco 0, de 0 sobre 0. Muy bien. Listo, entonces vamos a hacer la comprobación de esa indeterminación y como lo dijo Saori, que tiene toda la razón, es reemplazar de primeritas. Entonces, igual, entonces acá, yo sé que es 0 al cuadrado, ¿no? 0 al cuadrado, ¿cierto? Menos 60, perdón, disculpen. 8 al cuadrado, disculpen. La profesora está borracha, perdón. 8 al cuadrado, menos 64. Raíz cúbica de 8, ¿cierto? Menos 2. ¿Cuánto me da 8 al cuadrado? Por favor, me dicen. 64, profesora. Sí, 64. Ese estudiante que está por ahí es muy pilo. ¿Y cuánto me da raíz cúbica de 8? Contesten a la 2. Menos 2. 2 raíz de 2. Y eso quedaría 0 sobre 0. 0 sobre 0. Efectivamente, si es indeterminado, si es la indeterminación que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, eso es lo fácil. Eso es lo sencillo y eso es lo igual. Dime. Dime, Paula. ¿Qué pasa con el 3 que tiene ahí la raíz? Pues raíz cúbica, ahí no es cuadrada, sino raíz cúbica. Si tú colocas un número multiplicado 3 veces que te dé 8, sería 2. Raíz cúbica, es raíz cúbica. Listo. Les voy a demostrar por qué la racionalización que vimos de las raíces cuadradas no sirve en este caso. Les voy a demostrar por qué. Ustedes normalmente, ¿qué hubieran hecho? Si hubieran racionalizado normal. ¿Cuál sería la racionalización si hubiera sido raíz cuadrada? Por favor, me dicen, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la racionalización si hubiera sido raíz cuadrada? Raíz cúbica de x más 2. Raíz cúbica, muy bien, de x más 2. Perfecto. Y aquí sería raíz cúbica, también, sino que estoy comprobando por qué con conjugada no se puede hacer las raíces cúbicas. Es lo que voy a hacer. Voy a hacer una comprobación porque ustedes dirán, profesora, pero si estamos hablando de raíz, ¿por qué no se puede hacer con la conjugada? Como lo explicó la clase pasada. ¿Por qué no se podría? Porque Pues les voy a explicar por qué. X al cuadrado, entonces aquí sería la raíz cúbica, ¿cierto? Y acá, y abajo,
me quedaría al cuadrado, ¿cierto? Aquí sería raíz cúbica de x al cuadrado, ¿cierto? Porque es doble, menos 2 al cuadrado. Ese sería el método anterior, el método de la tarea. Entonces, les hago una pregunta. Si es el método anterior, el método de la tarea, ¿se puede eliminar la raíz con ese cuadrado? No, tendría que ser también elevado a la 3. Tendría que ser elevado a la 3 para que se pueda eliminar o que la raíz fuera cuadrada, ¿cierto? O sea, básicamente lo que dijo Saborio, lo que estoy diciendo yo, es que acá tendría que haber aquí un 2, ¿cierto? Para que se pueda eliminar este 2 con este, o tendría que haber acá, como lo dijo Sabori, un 3 para que se pueda eliminar. Básicamente, el índice de la raíz y el exponente tienen que ser iguales para que se puedan eliminar. Por eso es que no se puede utilizar conjugada cuando la raíz es cúbica. ¿Por qué razón? Porque jamás se va a poder eliminar el 3 con el 2. Jamás. Profe, ¿Listo? Entonces, por eso este método no sirve. Dime. otra manera es que la x esté elevada a la 3 o no. Es que Sí, no es la otra manera es que la x esté elevada a la 3, que ese es el método que vamos a utilizar, pero es muy diferente a hacer conjugada. Entonces, paso número 2. Se expresa la raíz cúbica cúbica en el término que no tenga. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, tenemos que término en el denominador. ¿Dónde está la raíz cúbica? Paso número 2. Por favor, me dicen dónde está la raíz cúbica. En el denominador. ¿Listo? Entonces, el paso número 2 es, se expresa en forma de raíz cúbica, el término que no la tenga. El término que no la tenga. Que no la tenga. Entonces, en este caso, ya dijimos que el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el denominador? Vamos a escribirlo. El denominador es raíz cúbica de x menos 2. Por favor, en este caso tenemos acá el primer término que tiene la raíz cúbica. Nosotros debemos expresar este segundo término también en raíz cúbica. Por favor, ¿cómo sería expresar el 2 en raíz cúbica? ¿Cómo creen que sería? El 2. 2. Raíz cúbica de 8. Muy bien, raíz cúbica de 8. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que nosotros vamos a hacer es formar, básicamente, ¿cómo se hace para expresar un número entero en raíz cúbica? Súper sencillo. Lo elevan, si es raíz cúbica, lo elevan a la 3, 2 a la 3, sería raíz cúbica de 8, que si ustedes sacan la raíz cúbica de 8, sería 2. Natalia, ¿cómo sería raíz cúbica de 64? Perdón, no. Raíz cúbica de 5. Exprésalo en raíz o elevarlo a la potencia para que sea más sencillo. De 5. Espera, traigo la calculadora. Ah, ¿cuánto, profe? Raíz cúbica de 5. ¿Cómo lo expresarías en raíz? Básicamente, ¿cómo sacas el número? Lo elevas al cubo, o sea, colocas 5 a la 3. O sea, si ustedes van a expresar 5, básicamente lo que estoy diciendo es que si van a expresar 5 en raíz cúbica, sería básicamente hacer la potencia. Entonces, ¿cómo se expresaría en raíz cúbica 5? ¿5 a la 3? 125. 125, exactamente. ¿Cómo sería expresar raíz cúbica de 6? Elevan ese 6 a la 3. ¿Cómo sería? 216. 216, muy bien, Natalia, ya entendiste. ¿Cómo sería raíz cúbica de 7? Expresen el 7 al cubo. ¿Cómo sería? 343. No, 300 no. 7 por 7, 49. 49 por 300. Ah, sí, 343, si no estoy mal. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿entendido? Básicamente lo que les estoy diciendo acá, que el número que no tenga raíz cúbica lo expresan en raíz cúbica. En este caso, el 2 no tiene raíz cúbica, lo transforman
lo transforman y lo colocan en raíz cúbica, o sea que no sería 2, ya el número no es 2, sino raíz cúbica de 8. ¿Entendido? ¿O alguien todavía no entendió por qué coloco raíz cúbica de 8? ¡Sí entendimos! ¡No entendimos! Digan, hablen. Ala. Yo sí entendí. Listo. Sí, sí, ¿Entendido? señora. ¿Por qué? Repito, porque los dos números deben estar expresados en raíz cúbica. Listo. Ya después de hacer eso, vamos a colocar el número. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, ya no sería así, sino que en vez de 2, ¿qué tengo que poner? Por favor, ¿me acuerdan? Menos raíz. Raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8, o sea, cambio ese 2 por raíz cúbica de 8. ¿Por qué? Porque yo necesito que las dos expresiones estén en raíz cúbica. ¿Listo? Ahora, después de hacer eso, como paso número 3, se aplica algo que se llama diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Entonces, en este caso, o suma de cubos. Entonces, por favor, ¿me acuerdan en caso de factorización cómo sería la fórmula de una suma de cubos? Y una diferencia de cubos. Entre Primero que paréntesis. todos los dos términos deben estar ¿en qué? ¿En raíz qué? Paréntesis. ¿Qué? ¿En qué potencia? Elevado a la 3, ¿no? Cúbica. Sí. Cúbica, muy bien. Y sabemos que en una suma de cubos sería A más B, ¿cierto? Que es la raíz, primero saco raíz cúbica de los dos, y el primero sería A a la 2, el de la mitad sería negativo, ¿cierto? A por B más B a la 2. Este es el caso de factorización de suma y diferencia de cubos. ¿Cómo sería una diferencia de cubos? Diferencia de cubos. Es lo mismo, pero con menos en la mitad, ¿cierto? Sería A al cubo, ¿cierto? Menos B al cubo, igual a menos B, ¿cierto? Ay, Dios, lo puse al revés. A menos B sería A al cuadrado más AB más B al cuadrado. Listo. Eso sería una diferencia de cubos. ¿Hasta ahí bien? Es un caso de factorización de suma de cubos y diferencia de cubos. Ahora lo vamos a expresar en forma de raíz. ¿Qué significa? Que en este caso, en forma de raíz, en raíz cúbica, la suma de cubos sería de esta manera. La suma de cubos sería A más B va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual a raíz cúbica de P, raíz cúbica de A, perdón, que lo estoy haciendo con otras letras, raíz cúbica de A más raíz cúbica de B, cierro, aquí sería raíz cúbica de A al cuadrado más raíz cúbica de A por B, una nueva fórmula, A por B más raíz cúbica de B al cuadrado. Aquí es menos, perdón, aquí es menos. Raíz cúbica de B al cuadrado. Listo. En una diferencia de cubos sería de la siguiente manera. Es lo mismo, pero con menos en la mitad. ¿Listo? Diferencia de cubos en raíz sería así. ¿Listo? Sería A menos B, ¿cierto? Va a ser igual a, abro paréntesis, raíz cúbica de A menos raíz cúbica de B, cierro paréntesis, y hacemos exactamente lo mismo, pero acordémonos que acá es con más. Ya les explico qué significa eso. Acá es con más. ¿Listo? Entonces, profe, listo.
Ya estas fórmulas que están acá ya no las vamos a utilizar. Estas las voy a quitar de acá porque de ahí saqué la fórmula. Pero entonces las que vamos a utilizar son las de raíces cúbicas. Listo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es seguir la fórmula. Entonces, si nosotros tenemos, primero que todo, ¿tenemos una suma o una diferencia de cubos? Diferencia. Listo. Entonces aquí paso número 3 sería, se aplica la diferencia de cubos. Entonces en este caso, paso número 3, se aplica la diferencia de cubos. Paso número 3, aplicar la diferencia, se aplica la diferencia de cubos. ¿Listo? La diferencia de cubos. Listo. Entonces, nosotros tenemos la fórmula de diferencia de cubos, que es esta, ¿cierto? La fórmula de diferencia de cubos, que es esta, ¿cierto? Listo, entonces, vamos a aplicar en el paso número 3 la fórmula de diferencia de cubos. Listo, entonces. Listo, entonces, ¿cómo la aplicaríamos? Primero que todo, vamos a colocar el denominador, que es raíz cúbica de x, ¿cierto? Raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 8. Listo. Listo. Este término de acá, ¿cuál sería en la diferencia de cubos? Este término de ahí, ¿cuál sería? ¿Cómo El así? de raíz cúbica, o sea, tenemos esta fórmula, ¿cierto? Que está acá, ¿cierto? ¿Cuál de los dos paréntesis sería el término que tenemos en el denominador? El primer paréntesis. Primer paréntesis, muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Que nos falta qué? Segundo paréntesis. El segundo paréntesis. Entonces ustedes lo van a completar. Básicamente lo van a completar. ¿Cómo lo van a completar? Así, ¿cierto? Entonces nos faltaría. Si en este caso, por favor, me identifican qué es A y qué es B. ¿Qué sería A y qué sería B? A es X y B es 8. Muy bien. A, muy bien, muy bien. Lo vamos a colocar por acá. A es X y B sería 8. Muy bien. Y B sería 8. Listo, muy bien. Entonces, si me dice que es A al cuadrado del segundo paréntesis, que es el que me falta, ¿cómo sería? X al cuadrado. X al cuadrado. X a la 2, muy bien. O sea que ya no coloco X solamente, sino sería X a la 2. Listo. Más. Felipe, ¿qué sigue? Por favor, ¿me dices? El primero por el segundo. ¿Cuál sería? Dime. Dime el resultado. Raíz de 3, X por 8. Raíz 8X. Chistoso. A por Lo B mismo. sería, solamente faltaría la multiplicación de 8 por X, sería 8X. Santiago, dime por favor, ¿cuál sería la última? ¿Cuál sería la última? ¿Cuál es B? 8, ¿no? 8 a la 2. Gracias por dejarme en visto, Ala. 8 a la 2. Entonces ahí solamente me faltaría hacer la potencia, ¿cierto? Que en este caso sería ¿qué? 8 a la 2, que sería cambiar ese 8 a la 2 por ¿cuánto? 64. 64. Muy bien, gracias Camila, por 64. Listo. Listo, muy bien. Listo. Yo les voy a hacer una pregunta. Tenemos el ejercicio. Este ejercicio de acá. Y sabemos que este sería la diferencia de cubos completa. ¿Listo? Ya tenemos lo que le hace falta. Por favor, me dicen qué debo multiplicar arriba y abajo para completar la diferencia de cubos.
si ya tengo un paréntesis? En el ejercicio, estoy hablando del ejercicio. Raíz. Pues todo El es raíz. segundo paréntesis. El segundo paréntesis. O sea, que en este caso lo que ustedes como básicamente siempre van a tener, o siempre van a tener el primer paréntesis de la suma o siempre van a tener el primer paréntesis de la diferencia de cubos. Siempre lo van a tener. O sea, básicamente lo que tienen que hacer con todo este chorrero, con todas esas babosadas que yo hablé, es generar el segundo paréntesis de la suma o de la diferencia de cubos y eso es lo que tienen que multiplicar arriba y abajo. Entonces, básicamente lo que les toca multiplicar arriba y abajo siempre va a ser el segundo paréntesis, o sea, el paréntesis largo. En este caso, después de que ustedes vuelvan, si ven que lo primero que yo hice fue volver los dos términos en raíz cúbica, entonces, cuando ustedes vuelven la diferencia o la suma de cubos en raíz cúbica, lo que siempre van a tener que multiplicar arriba y abajo va a ser el segundo paréntesis, que ya lo armaron, que fue lo que yo ya hice. Yo armé el segundo paréntesis. O sea, que arriba y abajo yo lo voy a multiplicar por ese segundo paréntesis. Entonces, acá voy a multiplicar por ese segundo paréntesis y acá también voy a multiplicar por ese segundo paréntesis. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Pregunten, por favor, pregunten. Si ustedes no se aclaran las dudas desde ahorita, más adelante se van a quedar con esas dudas y va a ser peor. Porfa, pregúntenme, así sea lo que sea, así sea que estén equivocados. ¿Profe, se pasan con el mismo signo del paréntesis o se le cambia? Eso depende si es una suma o una diferencia de cubos. Por eso tienen que seguir la fórmula. Por ejemplo, la suma de cubos, los tres términos del paréntesis, el de la mitad es negativo. Y en una diferencia de cubos, todos son positivos. O sea, depende. O sea, ¿quién define que sea una suma o una diferencia de cubos? El signo de la mitad de la raíz cúbica. Yo creo que Salazar habla de cuando haces la conjugada, profe. ¿Qué? Sí, eso es la Se Es que tiene aquí que no hay cambiar, conjugada. Aquí no hay conjugada. Esto no se llama conjugada. Esto se llama completando el cubo. Completando una suma o una diferencia de cubos. Aquí yo no estoy hablando de conjugada. Por eso les digo que lo que tienen que hacer es seguir las dos fórmulas. Aquí ya se las puse. Si ustedes tienen aquí abajo un menos, sería una diferencia de cubos, completan la fórmula de la diferencia de cubos. Si ustedes acá en la mitad tienen un más, completan la fórmula de la suma de cubos. Pero no es conjugada. ¿Listo? No se asome Sí, porque... señora, pero no te enojes. No, no estoy enojada. Alguien está hablando con alguien que se está asomando. Ay, mire dónde está. Natalia, no pelees con el micrófono encendido. Listo, ya. Ay, qué pena, profe, no sabía. No, no te preocupes. Listo. Yo les hago una pregunta. Ya tengo, voy a multiplicar, listo. Voy a multiplicar todo esto. Listo, entonces ya voy a multiplicar acá. Tan, tan, tan. Entonces quito este paréntesis, esto va a quedar arribita. Aquí lo voy a colocar entre paréntesis, ¿cierto? Este también cierro paréntesis. Este va a quedar acá. Y este va a quedar abajo. ¿Listo? Listo. Espérense, arreglo. Listo, muy bien. Luego una pregunta. En la fórmula hay una equivalencia. Por favor, me dicen cuál sería el resultado de esa equivalencia. Miren la fórmula y díganme, por favor, cuál creen que sería el resultado de la equivalencia. Después de hacer eso, de completar la diferencia de cubos. Yo completé la diferencia de cubos. Por favor, díganme qué equivalencia daría todo completo con los dos paréntesis la diferencia de cubos. Al final quedaría. ¿Lo mismo? ¿Qué sería lo mismo para ti, Felipe? El raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 8. Vamos a revisar. Felipe me dice que es esta. Raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 8. ¿Quién está en desacuerdo o en acuerdo? Felipe me dice que al final sería esto. ¿Quién me daría otra idea, por favor? Esa es la equivocada, pero ¿quién me daría otra idea correcta? O también equivocadas, también se pueden equivocar. ¿Se pueden cancelar esos dos?
te estoy diciendo, Camila, lo que les estoy diciendo es que al final el hecho que yo complete las raíces cúbicas me obtiene una equivalencia y está en la fórmula. ¿Cuál sería esa equivalencia? Al final. ¿El 64? No. Mire la fórmula. Al principio la fórmula que coloco. O sea, al final, todo ese chorrero de esas raíces cúbicas es para esa equivalencia. Si ustedes ven la fórmula, préstenme atención. Aquí está este primer paréntesis, ¿cierto? Que es el principio de la diferencia de cubos. Está este segundo paréntesis, que es el trinomio de la diferencia de cubos. Y todo esto hace la diferencia de cubos, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Todo esto es la diferencia de cubos, pero con raíces cúbicas. Adelante de esa diferencia de cubos, ¿qué hay? Sí, este lado. ¿Cuál sería la equivalencia de toda esa diferencia de cubos con raíces cúbicas? No te entiendo. Mira, este es el resultado de una diferencia de cubos con raíces cúbicas, ¿cierto? El denominador, acá, de este ejercicio, ¿cierto? Este es el resultado de una diferencia de cubos con raíces cúbicas. Anterior a ese hay una equivalencia. Yo estoy diciendo que A menos B es igual a toda esa diferencia de cubos con raíces cúbicas. Al final, ¿qué resultado vamos a obtener de esa equivalencia? Es lo que estoy diciendo. Básicamente lo que vamos a obtener, o sea, el resultado de esa diferencia de cubos, si yo hiciera la multiplicación o la propiedad distributiva de esto, sería los términos que están dentro de la raíz. Que en este caso serían, ¿qué? Yo ya lo había dicho acá. ¿Cuál sería el primer término? Ay, yo lo borré. ¿Cuál sería el primer término? Ah, sí, lo coloqué acá. ¿Cuál sería el primer término de la raíz? Yo lo puse ahí. ¿Cuál sería A? X. X. ¿Y cuál sería B? 8. 8. O sea que al final nosotros, ¿qué vamos a obtener? X menos 8. Si ustedes ven completamente la fórmula de la diferencia de cubos, después de que usted complete la diferencia de cubos con raíz, la equivalencia sería una resta de los mismos términos de la raíz. O sea que cuando complete la diferencia de cubos, usted al final va a tener la equivalencia de los términos dentro de la raíz sin raíces ni nada. O sea que todo este mamotreto que yo hice es para que al final me queden los términos de la raíz, restando si es una diferencia de cubos o sumando si es una suma de cubos. ¿Listo? Yo sé que al principio nos cuesta un poco, pero no se preocupen que esto se van adaptando. Ya explico más ejemplos de eso. Profe, ¿se puede hacer diferencia de cuadrados ahí? No, no porque ya para diferencia de cuadrados tendrías que hacer conjugada. Esto solamente aplicaría con raíces cúbicas. Ok. Ah, diferencia de cuadrados en factorización. Sí, ¿Te ahí refieres? en Ah, sí, ese es el paso número 4. Nada, yo estaba pensando en lo de la racionalización, disculpa. Paso número 4. Factorización sí se puede. Factorización. Y normalmente siempre se va a poder, porque si no, no se puede eliminar nada. Factorización. Y como lo dijo la señorita Saori, ¿dónde se puede factorizar? X a la 2 menos 64. Y sería una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo te daría ese resultado de esa diferencia de cuadrados? X menos 8 y X más 8. Y ahí ya se puede eliminar. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es el propósito de esa factorización? Eliminar. Y siempre se nos va a tener que eliminar algo. En este caso, Saori dijo que había una diferencia de cuadrados y sería X más 8, X menos 8. ¿Listo? Que es el resultado de la factorización. ¿Y qué se elimina? ¿Qué se elimina? El X menos X El menos menos 8. 8. O sea que aquí solamente me va a quedar como respuesta X más 8, ¿cierto? Y pues el término de la raíz, del numerador. ¿Por qué razón del numerador? Porque la equivalencia solamente se hizo en el denominador. ¿Listo?
Y ahora sí, como paso número 5, después de hacer la factorización, que se puede factorizar, es volver a sustituir, que es el último paso. Paso número 5. Este nos da un poco duro, pero es muy útil. Volver a sustituir. A sustituir. Listo. Cuando vuelven a sustituir, en este caso, ¿dónde tienen que volver a sustituir? En lo que nos quedó después de la simplificación, después de que factorizamos y simplificamos, vamos a sustituir. Entonces, donde está X, no voy a colocar X, sino voy a colocar 8. Entonces, ¿cómo me queda? Igual a 8 más 8, ¿cierto? En la primera raíz, ¿cómo me quedaría? 8 a la ¿qué? 8 a la 2, profesora. 8 a la 2, gracias. Más 8 a la 8. 8 por 8, ¿cierto? 8 a la 8 no. Raíz 8 cúbica por de 8, 64. Listo. Entonces, ¿cómo me queda eso? 8 más 8, ¿cuánto me quedaría? 16. 16. En este caso me quedó 16. La primera raíz, ¿cómo me queda? ¿Cuál es la raíz? En este caso, raíz. Primero que todo, hago la potencia. Hagamos la potencia. Aunque todos ya sabemos que nos da 64, ¿no? En todas las raíces. Porque 8 a la 2 da 64. ¿Cierto? Aquí nos daría 64. ¿Cierto? 8 por 8 también nos da 64. ¿Cierto? Y aquí, raíz cúbica de 64, ¿cuál sería? ¿Cuál es la raíz cúbica de 64, Ala? 8. No. Ala, aprendan a utilizar la calculadora. Colocan raíz cúbica 64. ¿4? 4, gracias. Más 4, más 4, porque todas son raíz cúbica de 64. ¿Cuánto nos daría la suma de eso? $12. Porque 4 más 4, 8, más 8, 12. ¿Y cuánto nos daría 16 por 12? $192. Gracias. Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Por favor, copien. No lo ves tan lejos. Espérate, que es que por eso lo voy a pasar así. Para que lo vean en un solo plano. Listo. Muchachos, colóquenle pilas a esto porque cada vez, como les dije, eso se intensifica y se vuelve más complejo. Yo les había dicho.